Bueno, así como... Un segundito, me voy a... Aquí. Me dejo esto por ahí por si lo necesito. La clase pasada empezamos a ver temas de cómo comparar algoritmos usando tema de complejidad computacional, tema de complejidad de tema del tiempo, ¿sí? Notación O, esas cosas que vamos a seguir utilizando, pero lo vamos a ir poniendo de a poco, ¿sí? Ahora vamos a hablar, o sea, tenemos que hacer un corte por dos motivos. Primero, para que ese tema se vaya incorporando de a poco, y segundo, porque necesitan este tema para empezar a hacer TPs. Así que es como una dualidad de cosas que necesitamos. Entonces vamos a hablar un poquito de lo que son de un poquito de abstracción, que es algo que ya deben haber empezado a hablar en su momento en fundamentos, y de lo que son tipos de datos abstractos, ¿sí? Entonces, antes de empezar, primero tenemos acá un video de debugging, ¿sí? De debugging, yo lo muestro usando Golang es el lenguaje Golang, ¿sí? Que es de JetBrains, pero con Visual Studio Code es completamente análogo. Los botones creo que tienen solamente otros colores nada más, pero véanselo porque esperamos que sepan hacer esto, o sea, que sepan debuguear, porque ustedes nos van a mencionar cosas en Slack, ahí va el recordatorio número 2, o sea, vean el video de uso de Slack, de cómo pretendemos que, o sea, consultas y lo que fuere, y muy probablemente digan, me falla en tal prueba, ok. ¿Y qué pasó cuando debugueaste? O sea, ¿qué encontraste al debuguear? No, cuando puse los prints, y yo le voy a decir, no. O sea, prints es como de modo cavernícola, ya está, o sea, todo bien si lo hiciste en el fundamento. Ahora usamos las herramientas del IDE que hiciste al debuguear paso a paso usando las herramientas del entorno de desarrollo, ¿sí? Eso es lo que esperamos. O sea, véanselo porque se van a ahorrar, o sea, más allá de lo que nosotros nos pueda molestar o no molestar, a ustedes les va a agilizar muchísimo. O sea, imagínense que esa es una herramienta que usamos todos al programar todos los días de nuestro trabajo. O sea, yo hoy lo usé a más no poder, o sea, no les estamos diciendo usen algo que no se va a usar nunca más después de esta materia, ¿sí? Así que nada, véanse ese video, creo que son 5 minutos, no son más que eso. Después se los paso por Slack también para que lo tengan. Sí, y bueno, el otro recordatorio es, por favor, si no se instalaron Linux ya a estas alturas, háganlo. O sea, si hacen preguntas con cosas con Windows, yo tiendo a responder mala onda adrede. O sea, al resto de las preguntas no las respondo mala onda, pero esta la respondo mala onda adrede para que entiendan que lo tienen que hacer ya. Porque después tienen problemas. Después mandan un TP1, o sea, dentro de un mes mandan un TP1 y dicen, no me anda. Y yo después me fijo y es porque lo hicieron en Windows y yo ahí les digo, jodete. O sea, literalmente les digo, problema tuyo. Te lo dije el primer día de clase. En este caso se los dijo ese, yo se los digo ahora por cualquier cosa, se los recalco, ¿sí? Así que nada, sépanlo. O sea, esperamos que desarrollen en un entorno de desarrollo correcto, ¿sí? O sea, Windows es un gran sistema operativo para otras cosas, ¿sí? No para desarrollar, no para programar. No está pensado para eso, o sea, no tiene nada de malo que no sea bueno para eso. Ok. Así que vamos a empezar con el tema del día, salvo que alguien tenga alguna pregunta. Hoy es una clase tranqui. O sea, estamos bien de tiempo, a diferencia de la clase pasada que en algún momento tuve que correr. ¿Estamos? ¿Todo bien? Bien. Vamos a hablar de qué es un TDA. Voy a decir TDA, ADT, DTA, o sea, hay un montón de acrónimos. Cada curso debe usar su propio acrónimo. O sea, tipo de dato abstracto, tipo abstracto de dato, abstracto, o sea, en inglés es ADT, ese es el único que siempre usan el mismo. Así que cada uno debe usar el propio. Bueno, ahí está. Bueno. Sí, es un nuevo tipo de dato que nosotros vamos a definir. En realidad no tendría por qué ser nuevo, podría ser propuesto por el lenguaje, pero supongamos que es nuevo, que nosotros vamos a definir. Si nosotros definimos un nuevo tipo de dato, de vuelta, yo acá me estoy incluso, olvídense que nosotros vamos a programar en Go en esta materia, o 90% en Go. Estas diapositivas son las mismas que cuando lo dábamos en C, todo lo mismo porque el concepto es el mismo. Si es un nuevo tipo de dato que nosotros vamos a definir, y lo más importante es que, primero, va a tener una estructura interna, ¿sí? Va a ser una estructura un tipo de dato que va a estar modelando algo, ¿sí? O sea, es un tipo de dato que modela algo de lo que fuere, que yo necesite que esté modelando, ¿sí? Todo lo que estoy diciendo es muy abstracto por sí mismo, ¿sí? Ya lo sé. Y ese algo, lo más importante que tiene que tener es comportamiento, ¿sí? Si ese algo no tiene un comportamiento,
no es un tipo de dato abstracto, simplemente un contenedor de cosas que me sirve, ¿sí? Que en todos los lenguajes de programación puedo hacerme uno de esos. No sé, yo por ejemplo me hago, necesito que en algún lado tener, no sé, algo donde tengo un número y una cadena de caracteres juntos y qué sé yo, está todo bien, eso podemos tenerlo, pero no por eso es un tipo de dato abstracto, ¿sí? Para que sea un tipo de dato abstracto tiene que tener un comportamiento, ¿sí? O sea, tiene que hacer algo por sí mismo, ¿sí? Que eso, ¿cómo lo vamos a modelar? Con sus primitivas. Las primitivas van a ser como le vamos a decir, hace algo, ¿sí? Es como cuando le tocamos con el palito, le vamos a decir, bueno, hace algo. Eso van a ser sus primitivas, ¿sí? Que van a ser funciones y etcétera. ¿Cómo lo vamos a implementar en Go? Eso lo van a empezar a ver hoy un poco entre la clase de hoy y la clase del jueves en la práctica. Pero el punto es si cada uno va a tener sus propias primitivas, ¿sí? Y prácticamente siempre, no siempre, pero prácticamente siempre, y en esta materia siempre, tiene que tener un estado. Es decir, yo voy a ir aplicando y voy a ir diciéndole a mi TDA que vaya haciendo cosas y va a tener que ir guardando de alguna forma el estado que representa que se hayan hecho esas acciones, ¿sí? De alguna manera va a tener que hacerlo, salvo que sea alguna operación que no le represente ningún cambio, ¿sí? Pero si yo, por ejemplo, le digo a mi TDA persona, movete, no se movete a la izquierda, tal vez tenga que modificar internamente su estado de en qué lugar está, por poner un ejemplo muy, muy alto nivel, ¿sí? Ya tiene que saber, bueno, ¿y ahora dónde estoy? Porque si ahora le digo movete a la izquierda, tiene que moverse a otro lugar, no al mismo que se movió antes, ¿sí? Eso es lo que tiene que ir representando de a poco, ¿sí? Hay algunos pocos casos donde no tiene que tener estado, pero no son cosas de esta materia. Incluso no sé si va a haber, tal vez en una materia electiva haya menciones de esto. Yo lo vi en una materia electiva que ya no existe ahora. Pero son casos particulares donde en realidad se está simulando el estado con otras cosas. Ok. Y lo más importante es que tiene que ser abstracto en todo esto. O sea, la parte del tipo de dato en realidad es la parte menos importante de todo esto. La parte más importante es la parte de abstracto, o sea, la A. ¿Por qué? Porque lo que nos va a permitir esto es que una cosa es el qué hace y el otro el cómo lo hace. Son dos cosas completamente separadas que tenemos que separar muy bien. Eso nos va a permitir que nuestro desarrollo sea mucho más feliz. Sí. Vamos a hablar del TDA gatito. ¿Por qué? ¿Por qué no? O sea, yo en general, cuando doy yo la primera clase, seguramente vieron la foto de mi gato con anteojos. No sé qué habrá dicho Ezequiel porque no me fijé la grabación, soy honesto. Gatos, pero no dijo cómo se llamaba. Este se llama Mondi. La otra, la chiquita, se llama Viena. Muy importante. Nada, yo trato de poner fotos de gatitos porque creo que a nadie le disgustan las fotos de gatitos y hay incluso más gente a la que les gusta la foto de gatitos que a los que no. Y si no, me gustan a mí, así que está todo bien. Así que, tenemos nuestro TDA gatito, ¿sí? Puede tener las siguientes operaciones o primitivas. ¿Sí? Nosotros usamos... El término primitiva no es que es un término extremadamente académico que lo van a ver en libros. Cada libro tiene una terminología completamente diferente para esto. Todo, o sea, unos van a llamarlos métodos porque viene también de otro paradigma, operaciones primitivas, etcétera. Todos quieren decir lo mismo. Nosotros tratamos de usar siempre la misma palabra para que después, cuando nosotros en un examen les pedimos una determinada cosa, sepan qué es lo que estamos diciendo, ¿sí? O sea, es una cuestión de nomenclatura, ¿sí? Es una forma de comunicarnos entre ustedes y nosotros, ¿sí? Entonces tiene las siguientes primitivas, ¿sí? Primero jugar con algo, o sea, yo le voy, toma una pelotita y el gatito es el que decide qué es lo que hace. Si a ustedes lograron alguna vez que el gato haga lo que ustedes quieran, genial, yo nunca logré eso. El gato en general decide por sí mismo. Después, darle de comer, o sea, yo puedo darle de comer de la forma que a mí se me ocurra, por ejemplo, puedo poner... Ay, ok, listo. Perdón, no, tengo miedo cada vez que alguien pasa por acá y puedo ponerlo en el bowl, puedo darle con la mano, no sé, lo que fuere. Eso puede haber distintas formas de darles de comer, lo que fuere, pero eso es, yo le puedo dar de comer. Puedo acariciar al gatito, puedo mirarlo fijo y ahí puede haber distintos resultados, porque si el gatito me quiere, o sea, aquellos que no lo sepan, si el gato te aprecia, empieza a pestañear. Si el gato no te aprecia, probablemente te así y se vaya corriendo. Y para seguir entendiendo, o sea, todas esas son cosas que yo puedo pedirle de hacer, o puedo hacerle, o puedo interactuar con el gato. Yo no puedo decirle, hace tal cosa directamente, porque si yo le tengo que decir
movete para acá, hacé tal cosa, ahora reaccioná de esta forma, el TDA no está teniendo comportamiento, porque le estoy diciendo yo cómo hacer las cosas. Yo tengo que decir el qué, no el cómo. ¿Sí? Eso es lo importante. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, dormir no es una primitiva. Yo no le puedo decir dormite. No funciona. O sea, el gato lo decide por su cuenta. ¿Sí? La otra, por ejemplo, maullar, ¿sería una primitiva? No. O sea, puede ser no sé, una respuesta a acariciar, qué sé yo, lo que fuera. Lo mismo ronronear, ¿sí? Ninguna de estas dos serían primitivas. Y ahora, una pregunta ¿sería correcto tener una primitiva obtener arreglo de pelos? O sea, yo le digo, dame tus pelos. Y te da un arreglo con todos los pelos. No sé, el pelo es otro TDA, pongámosle, no importa. O sea, les estoy diciendo en serio la pregunta. ¿Tendría sentido que te pueda devolver? ¿Cómo? Debería ser algo más externo, se puede aplicar, pero no sería una primitiva, no sería algo que hace. No, pero pongámosle que o sea, más allá de algo, pongámosle que el gato pudiera, más allá de si el gato se puede rasurar y dártelo, sino simplemente el hecho de darte, porque incluso no implica el hecho de que el gato se quede sin pelos, es simplemente pasarte un arreglo de pelos o lo que fuera. ¿El gato puede hablar? No, ni siquiera, o sea, simplemente te pasa o sea, más allá del chiste. El gato se te apoyó en la campera, digamos. Pongámosle, pero no, o sea, más allá de eso, me refiero a obtener arreglo de pelos. Yo en algún momento le pido a mi TDA, o sea, ahora yendo a computación, más allá de los chistes, yo le pido un arreglo de pelos porque internamente yo sé que tiene un arreglo de pelos. ¿Eso está bien o está mal? Está mal. ¿Por qué? Porque no tienes que acceder a la estructura interna. Bien, ¿sí? O sea, porque yo sé que internamente tiene un arreglo, que tiene los pelos, es que qué sé yo, no sé, no te metas en eso, ¿sí? Esas son cosas internas. O sea, no tiene sentido pedir algo que, o sea, ustedes lo vieron y habrán dicho qué mierda significa esto. Bueno, eso es lo que, exactamente esa es la reacción. Si no tiene sentido que yo le esté pidiendo esto al gatito y que incluso hasta después de que no se haya entendido la pregunta, es bueno, que esa primitiva no debería existir. ¿Sí? Y muy importante, o sea, acá es como, bueno, en el contexto estoy queriendo acceder a algo, porque quiero obtener algo, porque quiero hacer algo con esos pelos. Y es como, tal vez el gatito debería hacer algo con esos pelos. No sé, fíjate vos, no debería ser vos probablemente. ¿Sí? Entonces, muy importante, no nos importa cómo hace las cosas el TDA. ¿Sí? No nos importa. O sea, cuando yo estoy usando el TDA, pues nosotros vamos a estar en esta materia usando y haciendo. ¿Sí? Voy a estar haciendo el TDA y voy a estar usándolo también. Y en cada caso tengo que enfocarme en cosas diferentes. Y eso es muy importante. Acá vamos a ir generando esa forma de pensar de dos formas diferentes. ¿Sí? Entonces, bueno, por supuesto sí, no nos importa cómo, nos importa el qué hace, exactamente el qué hace. Entonces, justamente eso se ve reflejado en la parte de abstracción. ¿Sí? El concepto de abstracción es básicamente en el cual yo me puedo abstraer, valga la redundancia, de algo. ¿Sí? Y entonces voy a tratar de usar la palabra abstracción lo menos posible, pero me voy un nivel más arriba. ¿Sí? Entonces puedo dejar de pensar tanto en los detalles. ¿Sí? Por ejemplo, supónganse que todos acá supieran cocinar. ¿Sí? Un básico. Yo les digo, bueno, para esta receta tenés que hacerte un huevo. O sea, un huevo frito. Hay dos formas de hacer eso. Puedo decirte, hacete un huevo frito. ¿Sí? Y como, bueno, sí, ya sé cómo se hace, qué sé yo, listo, ya está, pongo hornalla, un poquito de aceite si corresponde, bla, ¿sí? Etcétera. Listo, ya está, lo hago. Y la otra es empezar a explicar paso por paso qué es lo que hay que hacer. ¿Sí? Y supónganse que yo ya sé y que la otra persona me está explicando. Y digo, che, estamos perdiendo tiempo, vos me estás explicando lo que yo ya sé hacer. Hay algo que está perdiendo de tiempo acá, no vale la pena. Bueno, lo mismo en programación. Si yo tengo un TDA que ya sabe hacer cosas, ¿por qué yo le voy a estar explicando cómo hacer las cosas? Entonces, eso permite que el que le está diciendo cómo hacer, en vez de decirle cómo hacer, es, hace esto, listo, ya está, problema resuelto. Incluso si todavía no supiera, todavía no implementé ese TDA, no importa, porque yo ya empecé a dividir en cosas que tengo que después empezar a hacer. Eso, digamos que esto es un nivel posterior a lo que ya empezaron a hacer, por lo menos fundamentos, si no incluso antes en SBC, de dividir en funciones. O sea, es un paso extra. ¿Sí? Cuando decir, bueno, empiezo a dividir en funciones que hacen cosas más pequeñas, ¿sí? Porque problemas más pequeños son más fáciles de atacar, acá es lo mismo a un nivel conceptual un poco más amplio, porque acá no va a ser una sola función, sino que va a ser toda esta funcionalidad, todo este comportamiento está englobado dentro de una misma estructura de datos. Bueno, entonces lo voy a tener todo junto.
¿sí? Pero entonces yo le voy a ir pidiendo cosas y no me voy a andar preocupando, che, ¿cómo se hacía esto? ¿Por qué me voy a preocupar? Esta estructura de datos ya lo hace, ¿sí? Entonces, primero nos permite separar incumbencias, ¿sí? Entonces, en cada caso yo sé que tengo que hacer cosas más pequeñas y se resuelve todo mucho más fácil, ¿sí? Permite mantener el código mucho mejor, ¿sí? Porque justamente si yo separo todo y tengo todo mucho más simple, después si tengo que corregir algo, también es más simple, es mucho más fácil, probablemente tenga mucho menos código repetido, lo cual eso genera que si yo corrijo en un lugar tengo que corregir en 5, en realidad, ¿sí? Entonces yo trabajo siempre a través de las primitivas. Si de repente me cambian algo del TDA, si las primitivas se mantienen, que deberían ser, que se mantengan, quien lo usa no tiene que cambiar nada. No debería, si el que hizo el TDA no rompió nada. ¿Sí? Entonces, una persona por lo menos no tiene que tocar nada, o un pedazo de código, si soy yo la misma persona que hace las dos cosas, ¿sí? Yo no tengo que modificar nada en donde se usa. Si tengo que corregir algo después en donde está implementado, bueno, eso es otro tema, ¿sí? Entonces es más fácil también de probar que lo que yo hice está bien. Hay después hay otra terminología que después lo van a ver en materias posteriores, que tiene que ver con ser más cohesivo y otro tipo de cosas, pero no importa eso, ¿sí? Bueno, lo mismo que decía antes, sí, cambios de implementación que pueden ser más chicos o más grandes no afectan a quienes lo usan el TDA, sí, por supuesto al que lo hace, pero bueno, en algún lado tiene que afectar, ¿sí? Y permite reutilizar, porque bueno, si yo tengo un TDA, lo puedo usar en un lugar, en otro lugar donde necesito la misma funcionalidad y así sucesivamente, ¿sí? Eso es algo que va a ser común. Acá van a tener que implementar algunos TDAs y después los van a tener que reutilizar en otros lugares, que puede ser o en un TP o directamente para hacer otro TDA, ¿sí? Otro tipo de dato. ¿Hasta acá estamos bien? ¿Sí o no? ¿Sí? Ok. Y bueno, nos vamos a basar en lo que se llaman pre y post condiciones, que incluyen la complejidad. ¿Sí? O sea, vamos a decir, ok, precondición, yo voy a tomar mis parámetros van a tener tal forma. Post condición, bueno, este va a ser mi resultado, lo voy a hacer en tal complejidad, etc. No me cumplen las precondiciones, no sé, qué sé yo, si se rompe todo, problema tuyo. Sí, eso no debe ser muy diferente a lo que ya hayan visto en materias anteriores. Bueno, y esto, que está en mayúsculas, en negrita y subrayado, aunque no lo crean, es en serio. Está mal acceder a los componentes internos de un TDA, ¿sí? Está mal, con M de mucho, M de, qué lindo ejercicio, mira bien lo que, accedió a un campo interno, mal. O sea, el ejercicio pasa a estar automáticamente mal si están en una condición en la cual no pueden acceder a campos internos. O sea, si están del lado del que usa el TDA, no pueden meterse en estructuras internas, no corresponde, sí. Un componente interno de un TDA sería como un atributo, por así decirlo. Sí, atributos, campos, depende del lenguaje que hayan usado antes, posiblemente hayan visto algo por el estilo. Campos, atributos, registros, etcétera, ¿sí? Después de vuelta, Go, no me acuerdo ni siquiera la terminología que tiene, ya está saturado, o sea, no me acuerdo creo que era campo, pero no importa. Después en la práctica, hoy lo van a ver cómo se llama exactamente, pero acá es simplemente, lo de adentro no lo tocamos. O sea, del lado del que usa, no tocamos, no tenemos ni idea. Bien. ¿Sí? Entonces fíjense que hasta ahora todavía no vimos cómo implementar ningún TDA, ni siquiera vimos los TDAs, pero estamos hablando abstractamente de cómo los tenemos que tratar. Y esa es la misma idea. Siempre poder tratarlos a través de una interfaz o algo por el estilo que nos diga cómo poder usar un TDA, sin siquiera saber si este existe o no todavía. ¿Sí? Yo debería poder usarlo sin siquiera tenerlo programado. Tranquilamente. ¿Sí? Yo lo único que tengo que saber es eso incluso nosotros lo usamos a nuestro favor, porque nos pasa que a veces, justo que si la cantidad de feriados da, qué sé yo, por ejemplo, el segundo parcelito tal vez queda muy cerca del último TDA que incluye. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces queda muy cerca de cuando se tienen que poner a programarlo y tal vez por otro TDA están atrasados o lo que fuere. Entonces, lo que solemos hacer en esos casos, creo que no es el caso de este cuatrimestre porque no tenemos casi feriados, lo que solemos hacer es decirles, bueno, vas en el ejercicio que incluye a ese TDA, lo usan. Eso lo tienen que poder hacer, ¿está bien? Pero todavía no tengo ni idea de cómo se programa. ¿Y qué importa? No tenés que saber cómo se programa, justamente. Para usarlo no necesitas saber cómo se codea internamente. Bien, entonces,
Nosotros vamos a tener dos personajes, Alan y Bárbara, que dentro de poco me van a obligar a cambiarlos a Alan y Grace, pero no tengo ganas, esa es la verdad, porque con Diego estuvieron usando Alan y Bárbara o estuvieron usando Alan y Grace el cuatrimestre pasado. Ah, concha de la lora. O sea, históricamente siempre fue Alan y Bárbara por A y B. Los pusimos un hombre y una mujer, era más o menos buscar uno y uno, y además queríamos poner a Alan Turing, ¿sí? Muy conocido, y Bárbara Lisco. Cuando ya tuvimos una tercera práctica apareció Grace, todo muy lindo, pero ahora que usan Alan y Grace me hacen querer cambiar esto, pero al mismo tiempo no quiero cambiarlo, porque me hacen cambiar el cerebro, no quiero. O sea, hubo cuatrimestres que hubo gente que dijo, bueno, hagamos que Alan y Bárbara intercambien quién es quién. Y yo dije, nos va a romper el cerebro a nosotros y vamos a confundir a todos. Vamos a empezar a decir Alan donde Bárbara, Bárbara donde Alan. Entonces, mantenemos siempre. Alan es nuestro personaje que siempre implementa el TDA determinado y Bárbara es quien lo utiliza. Esto en realidad son roles, no son personas. O sea, son simplemente... A ver, es mucho más fácil decir Alan y Bárbara que decir quién está implementando, quién está usando. ¿Sí? Entonces, le podemos asignar una cara, le podemos asignar un nombre, lo que fuere, es simplemente eso. O sea, asignar son roles. Pero al final del día, nosotros vamos a hacer Alan y Bárbara. O sea, vamos a hacer Alan, que está implementando el TDA, Bárbara, que está usando el TDA. ¿Sí? Vamos a hacer los dos roles. Son roles, ¿sí? No personas. ¿Sí? E incluso podemos llegar a ser, en el exacto mismo momento, podemos ser Alan y Bárbara al mismo tiempo, donde somos el Alan de un TDA, mientras somos el Bárbara de otro. ¿Cómo sería esto? Estoy implementando un TDA, soy Alan de ese TDA, pero soy Bárbara de otro, porque estoy usando otro que ya implementé antes, por ejemplo yo o quien sea, compañero, un amigo, alguien de que me copie el código, no lo hagan. Así que eso puede llegar a pasar. Lo que importa es que nosotros ahora vamos a empezar a usar Alan Bárbara, ¿sí? Va a ser mucho más, les puedo asegurar, pedagógicamente esto no fue algo que se me ocurrió a mí, fue algo que se le ocurrió, no sé ni siquiera a quién, porque cuando yo cursé algoritmo ya estaba. Y la verdad que me pareció buenísimo, porque es mucho más fácil de asociar. ¿Sí? Entonces, supongamos que Bárbara va y le pregunta a Alan, Bárbara, recuerden quién usa el TDA, le pregunta a Alan, che, ¿y al final cómo estaba implementado el TDA? La respuesta es esta. ¿Qué te importa? ¿Sí? Y ahora vamos a presentar a nuestro tercer personaje del cuatrimestre, que es el Cuti Romero, que nos... reciente campeón de la Copa América, que nos trae su propia disciplina. La disciplina Cuti Romero dice que vas a respetar la división de Alan y Bárbara, o el Cuti te parte la rodilla. O sea, literalmente si ustedes mandan código al corrector automático que rompe la disciplina del Cuti Romero, o sea, que de repente, me estoy metiendo en la estructura interna del TDA, el corrector les va a tirar un error y le va a decir Cuti Romero error, y va a decir, no sé, les va a tirar un botinazo o algo por el estilo. ¿Sí? El Cuti Romero te desaprende la materia. Eso sería lo menos grave. O sea, qué sé yo prefiero más mis piernas que aprobar una materia. O sea, una rotura de ligamentos dura más que una cursada. Así que nada, o sea, la última vez que Enzo se metió en una estructura interna de TDA, o sea, casi pierde un tobillo. O sea, fíjense. Esto es para que quede claro que está mal. Lo bueno es que el Cuti se va renovando y me va dando cada vez más memes. O sea, el trimestre pasado, porque antes teníamos otro personaje, pero hubo un problema generacional. Ya la gente no conocía a Chuck Norris, entonces tuve que cambiar bueno, lo cambiamos a Cuti Romero. Íbamos a cambiarlo a Otamendi, pero Otamendi se está por jubilar, así que ya medio que no da. Necesito gente que me pueda dar memes nuevos todo el tiempo. ¿Está aprobado? ¿Está aprobado? ¿Si está aprobado qué? ¿Te aparece un aprobado por Messi algo? Hubo un día, o sea, anécdota, ya que esta clase, estamos tranquilos. Hubo un día que dije, voy a hacer anti-mufa, voy a poner fecha de final el 19 de diciembre de 2022, esto muchísimo antes de que siquiera se jugara el primer partido. Yo dije, voy a hacer que el universo tenga que hacerme cambiar la fecha. Porque ante todo científico. Bueno, todo salió muy bien, excepto porque, no sé si ya lo habrán visto, pero la facultad se empezó a caer a pedazos en un momento y eso fue literalmente a fines del 2022. Y nos mandaron a exactas a rendir los finales.
Y yo no le podía andar rompiendo las pelotas a la gente de Bedría de Exactas de que me cambie la fecha de un final que... O sea, yo ni siquiera tenía un contacto. Entonces no pude cambiar la fecha. Y hubo gente que vino a rendir el final. O sea, la persona más sobria era yo, increíblemente. Y yo era el que no tenía que rendir, o sea, imagínense. O sea, hubo gente que decidió venir a rendir en esas condiciones. Pero apareció un Messi en Slack y les tiró como las respuestas de unos ejercicios. Así como dijo, chicos... Dijo, fíjese tal ejercicio de la guía, tal respuesta. E incluso así los hicieron mal. Eso fue más triste. Eso fue lo más triste. Yo dije, pero te di la respuesta de este ejercicio. Perdón, te la dio Messi. Y hubo gente, sí, qué sé yo. O sea, no lo juzgo, pero no vengas a rendir si está mal. Sí. ¿A dónde le podemos mandar los memes? Hay un canal que dice varios, o memes, o algo así. O off topic. Hay un canal que está literalmente para eso. Y cada tanto tengo un par de memes que tiro por ahí. Entonces, ¿qué son las invariantes de un TDA? Ahora volviendo. Variantes básicamente, ¿cuáles son las características cuál es el comportamiento madre, por decirlo de alguna manera, de este TDA? ¿Qué cosa le da mayor... qué cosa no siempre tiene que cumplir sí o sí bajo toda condición? No tiene nada que ver con la estructura interna, después hay lo que se llama invariante de representación, que tiene que ver con la implementación particular. Como ahora no estamos viendo implementaciones particulares, porque ni siquiera sabríamos cómo hacerlo, me lo estoy obviando por una clase. El jueves lo vamos a ver. ¿Sí? Entonces ahora lo vamos a ver más fácil con ejemplos, ¿sí? Donde primero vamos a hablar de los TDAs básicos o iniciales, que son el TDA vector, TDA pila, cola y lista enlazada, que de ese vamos a hablar mucho más en un par de clases. ¿Sí? TDA vector, y ahí dice el posta a posta. Y voy a tener que hacer una aclaración de por qué dice el posta a posta. Hasta hace unos cuatrimestres, hoy en día tienen que ver el tema de administración de memoria, se está dando entre lo que sería fundamentos, organización de computador y después se extiende más incluso en sistemas operativos. ¿Sí? Esa es la realidad. Antes era un tema que, si bien no estaba formalmente, todo el mundo asumía, se estaba dando acá. ¿Sí? Entonces, para empezar a hablar un poquito del tema de memoria dinámica, hacíamos una entrega que era el vector, o sea, una entrega que iba entre el TP0 y la primera entrega real, que es el de la pila. ¿Qué es el vector? Que era una pelotudez de hacer, pero el tema era que era una introducción para ver el tema de administración de memoria. El tema es que eso ni siquiera era un TDA realmente, si uno se lo ponía a ver con un poquito de rigor, porque se podían hacer un montón de cosas que no corresponderían a un TDA. ¿Sí? Ahora, por eso lo explico. ¿Sí? Ustedes hasta ahora no lo vieron y posiblemente sea un ejemplo que mostremos en algún punto. No me acuerdo cómo quedó eso en la práctica, lo tengo que charlar con ese. En fundamento hicimos el ejercicio 1 y era el vector. Puede ser, perfecto, buenísimo. Pero probablemente si lo hicieron tal vez tenía una primitiva que se llamaba redimensionar. Tal vez. Bueno, eso está mal. O sea, está bien en el... No, a ver, no lo estoy diciendo como está mal lo que les hicieron en fundamentos. No está, porque el tema TDA está acá. Hay que acceder a la estructura interna, digamos, sabés cómo está compuesto el No estás accediendo, pero el tema es que estás sabiendo qué tiene por dentro. Por ejemplo, quienes codearon en algún momento con Python, usaron listas de Python. ¿En algún momento le dijeron hacete más grande, hacete más chico? No. ¿Quién se ocupaba de eso? O sea, en Append yo le digo agregate algo, pero yo no le digo, che, un arreglo interno que tenga se hace más grande o más chico. Eso no se ocupa ninguno de nosotros. ¿Sí? ¿Quién se ocupa? El lenguaje. O sea, quien implementó. ¿Sí? Y esa es básicamente la idea. ¿Sí? ¿Qué operaciones tiene un TDA vector posta a posta? No el que tenía solamente. Tener guardado, me parece buenísimo que hayan usado ese ejemplo, así no puedo tirar referencias. Y la gran mayoría de los que están acá usaron con Diego, o incluso en el caso de electrónica con Sebastián, que es básicamente lo mismo. Entonces, insertar al final, sí, o sea, poder guardar algo al final, append, si se parece mucho a las palabras de Python, es pura casualidad. Eliminar un elemento de una determinada posición, eliminar el último elemento, por ejemplo, eso sería particular porque entre esta y esta hay una diferencia en complejidad. Modificar el elemento de una posición indicada, y obviamente si yo le digo una posición que no es válida, que me dé una piña en la cara, no sé, o lo que fuere. ¿Sí? Y muy importante que la redimensión, o sea, pueden haber muchas otras primitivas, ¿sí? Pero la redimensión es algo interno. En ningún momento tengo que yo decirle, bueno, y ahora
TDA vector ahora tiene que hacerse más grande, más chico, lo que fuere. Todo eso es interno. Eso es algo que vamos a ver mucho en un momento. ¿Sí? ¿Sí? Otras operaciones que puede llegar a tener es agregar todos los elementos de otro vector, puede tener aplicar a todos, unir dos vectores, lo que fuera. ¿Sí? Puede tener un montón de cosas. ¿Sí? Pero lo importante acá es que acá tenemos que representar, las primitivas tienen que representar lo que yo quiero cómo funciona esto, perdón, qué quiero que haga. ¿Sí? Si después para eso tiene que hacer un montón de kilómetros, tiene que redimensionarse, o no, lo que fuera, bueno, eso es tema suyo. ¿Por qué también digo esto? ¿Y por qué yo no le tengo que decir agrandate, achicate, qué sé yo? Porque para un mismo TDA puedo tener varias implementaciones y algunas, si para una implementación alguna primitiva no tiene sentido, y probablemente esa primitiva está mal. ¿Sí? Eso lo vamos a ver más la clase que viene cuando veamos implementaciones de algunos TDs. ¿Sí? Entonces, nosotros no le vamos a dar una primitiva a Bárbara para que maneje cosas que deberían ser de estado interno, ¿sí? Esto es estado, sino que Alan va a decidir hacerlo cuando le parezca conveniente, o no. ¿Sí? Si necesita más espacio, Alan lo va a hacer. Si necesita menos espacio, lo va a hacer va a achicar. Si necesita más espacio, va a agrandar. O no va a hacer nada porque está cómodo con el espacio que está consumiendo, lo que fuere. ¿Sí? Pero eso es una decisión de Alan. Básicamente, ahora le dice a Alan que agarre la pala. ¿Sí? Se lo dice en el 2021, pero en el 2024 lo dice. Bueno, justamente este TDA vector, si uno lo ve, en realidad son las listas de Python, son vectores. O sea, es literalmente. Es una decisión un poco polémica de parte de Python haberlo llamado listas cuando son vectores, porque además después están las listas enlazadas, pero bueno, en realidad la lista es algo más genérico. Para mí sigue siendo confuso, pero bueno, no, qué sé yo. Podrá ser confuso, pero yo no hice mi propio lenguaje de programación, así que... Todavía. ¿Con qué papel? No. O sea, ya me he metido con cosas en el laburo, de cosas de lenguaje, ya es suficiente. Vamos a hablar del primer TDA que sí vamos a implementar, ¿sí? Que es el TDA pila. Sí, el TDA vector probablemente lo analicen un poquito más en clase, porque además nos va a servir de ejemplo. Les va a servir de ejemplo que uso para la pila. ¿Sí? El invariante del TDA, de este TDA pila, es que es el LIFO. Las in, first out, lo que quiere decir es que básicamente lo último que estoy poniendo va a ser lo primero que salga. ¿Sí? O sea, yo pongo cosas en el tope de la pila y voy sacando en el sentido inverso. Y si yo en el medio guardo cosas, ok, todo muy lindo, pero lo último que guarde va a ser lo primero que salga. ¿Sí? Una funcionalidad bastante simple, pero que está bastante buena. ¿Sí? ¿Qué operaciones va a tener? Apilar, desapilar, ver el tope, o sea, ver qué es lo que está arriba de todo en la pila, y ver si está vacío. Listo. Esto es todo lo que va a hacer el TDA. No tiene pila, agrandate y no sé qué. No, eso es como, qué sé yo, que si hay que internamente consumir más memoria, problema de Alan. ¿Sí? Del lado de Bárbara, yo veo esto. Apilar, desapilar, ver tope y preguntar si está vacía. ¿Sí? Nosotros vamos a implementar que si nosotros, por ejemplo, queremos ver el tope de una pila vacía, nos da una piña en la cara. O sea, directamente va a romperse la ejecución del programa. Y va a ser adrede. O sea, en Go hay distintas formas y en realidad si uno va a muy purista en cómo pretende Go que se hagan las cosas, o sea, como lenguaje, cómo se usa en la industria, no es esa la forma. Nosotros lo decidimos por una cuestión pedagógica usarlo de esa forma. ¿Sí? Nada, van a ver en algún momento, vamos a mencionar el tema de cómo es el tema de errores en Go, que está planteado de otra forma, pero nosotros decimos, por lo menos para los TDAs, manejarnos así. ¿Por qué? Para evitar que hagan cosas raras, básicamente. Siempre me olvido que está este meme. Ok, ¿qué aplicaciones puede tener el TDA pila? Porque la verdad es que uno dice, bueno, ¿para qué miércoles quiero usar la pila? Y la realidad es que el TDA pila tiene muchísimos usos. ¿Sí? Primero, bueno, como la memoria, el stack de memoria, ¿sí? Es literalmente una pila. Nosotros podemos simular recursividad usando el TDA pila. Hay algoritmos recursivos que se pueden escribir de forma iterativa usando una pila de forma auxiliar para simular la recursividad, lo cual hace que el código sea una poronga. Esa es la verdad. O sea, todavía no llegamos a esa parte, o sea, nos faltan un par de clases donde vamos a ver un par de algoritmos donde la recursividad no es tan simple, ¿sí? Y hacer ese algoritmo iterativo se puede usando pilas.
es un código horrible. Por eso es que en general vamos a decir que esos algoritmos se implementan de forma recursiva. Pero van a haber casos donde vamos a tener que simular recursividad, porque el problema de la recursividad es que yo no la puedo parar en cualquier momento. Si es algo iterativo, puedo cortar una iteración, después seguir, qué sé yo, en la recursividad no puedo. ¿Sí? Entonces, más adelante en la materia vamos a hacer algo con esto. Y vamos a usar una pila. Blockchain, bueno, en realidad es un lenguaje tipo pila. ¿No? En realidad no usa una pila, pero el tipo de lenguaje que usa se llama de tipo pila. Todo lo que tiene que ver con balanceo de expresiones, balanceo, o sea, llaves, paréntesis, etcétera, o cualquier cosa que tiene que ver con parsear expresiones, muchas veces usa pilas. ¿Sí? Y a todos nos toca en algún momento de nuestras vidas tener que hacer algo con esto. Mal que nos pese, porque el código parseo nunca es lindo, pero es lo que hay. Bueno, una aplicación que muy probablemente esté relacionada al TP1 que tiene que hacer, que es lo que se llama calculadora polaca inversa, que es lo mismo que notación prefija. Nosotros en general escribimos nuestra resolución de forma de escribir cosas es notación infija, está la notación prefija, que es, por ejemplo, cuando si alguno tiene algún, no les digo a ustedes, pero también tiene algún padre que sea contador, es mi caso. Mi mamá me contaba que las calculadoras, ella tenía que hacer 1, enter, 3, enter, más, igual. Y bueno, eso es notación prefija. Y bueno, es así como, eso es notación polaca inversa. Y eso se puede resolver muy fácilmente usando una pila. TDA cola. ¿Sí? Esta va a ser o sea, es el TDA FIFO, o sea, es el TDA completamente inverso que la pila. O sea, es FIFO. O sea, lo primero que entra es lo primero que sale. ¿Sí? Tan simple como eso. ¿Qué operaciones va a tener? Bueno, medio muy parecidas a la pila, pero en vez de apilar y desapilar, va a tener encolar y desencolar. Va a tener para ver el primero y va a tener para preguntar si está vacía. ¿Sí? Todo lo demás es medio parecido. ¿Sí? Es simplemente, obviamente difieren bastante, porque una tiene un orden y la otra tiene otro orden. ¿Sí? Hasta acá estamos viendo, o sea, los veo escribiendo bastantes cosas. Esta no es la última vez que vamos a mencionar la piedra y la cola, así que vamos a tener para rato. ¿Estamos bien? Un poquito más de energía. El lunes acaba de pasar el fin de semana. No me mientan. Recién vamos por la segunda semana. Yo las voy contando la semana. Me encanta dar clases, pero llega un momento en el cual me digo, uy. Hay un momento del cuatrimestre que para ustedes es muy intenso, que es cuando se juntan parciales, que los TPs, que todo eso es recontra intenso. Me equivoqué. ¿Física? Sí. 305. Gracias. De nada. Entonces, ¿qué estaba diciendo? Hay un par de semanas donde a ustedes se les empieza a complicar bastante la existencia y yo les digo, ese es el momento en el cual uno se tiene que poner en modo supervivencia y tiene que pensar en sobrevivir esas semanas, no tiene que pensar en, oh no llego con no sé qué TP, no, hay que sobrevivir esas semanas, después ves cómo llegaste a sobrevivir. Para nosotros tampoco son las semanas más felices de nuestras vidas. Imagínense que si a ustedes se les acumula entregar TPs, a nosotros se nos acumula corregirlos. O sea, es la inversa. Obviamente para nosotros no se nos va la vida en eso. Ustedes, o sea, la presión obviamente la tienen más ustedes que nosotros, pero es laburo que tengo que hacer. Bueno, las aplicaciones de TDA cola son un poquito más directas, porque es básicamente en cualquier cosa donde yo quiera mantener el orden, un orden de las cosas que voy haciendo. Bueno, puedo usar un TDA cola, es lo suficientemente simple. Lo vamos a usar. No es que por no poner ítems no es importante, el tema es que es esto. Lo vamos a usar, es bastante directo. ¿Sí? Cualquier cosa donde yo quiera mantener un orden relativo de cosas va a funcionar bien. Bien. Entonces, pila y cola son dos TDAs muy sencillos. ¿Sí? Son extremadamente sencillos. O sea, acabamos de hablar de cómo son las funcionalidades. Son tan sencillos que vamos a esperar que todas sus primitivas funcionen en tiempo constante, en tiempo O de 1. Es decir, no importa si la pila tiene 10 elementos, o tiene 100.000 elementos, o 10 millones de elementos, yo espero que demore lo mismo en apilar, en desapilar, en ver el tope, o preguntar si está vacío. Lo mismo para TDA cola. ¿Sí? Esperamos todo lo mismo. Así que esperamos que sea tiempo constante. ¿Sí? Acá es donde empiezo a mencionar este tipo de cosas.
Eso no quiere decir, che, si yo quiero guardar n elementos, eso tiene que ser constante porque es imposible. ¿Cómo hago para meterlos n elementos en una pila? El tema es que las primitivas de la pila tienen que ser constantes. Si yo después eso lo meto dentro de un for, bueno, está bien, buenísimo, eso será O de n, llegado al caso. ¿Sí? Lo segundo más importante, foto de gatito. Esta es la otra gata. Creo que les puse foto de ella para compensar. Y acá es donde llegamos al momento mala onda. El tema de las pruebas. Es el momento paja para todos. Para ustedes, para mí no, porque yo ya tengo codeadas las pruebas de los TDAs. ¿Sí? O sea, nosotros les vamos a pedir, y pedir está en itálica porque es un eufemismo, no les vamos a pedir, se los estamos requiriendo y se los vamos a corregir, y si lo hacen mal van a tener que reentregar eventualmente. O sea, que hagan pruebas de los TDAs, salvando una excepción que va a ser más adelante y va a tener una razón, ¿sí? Entonces nosotros se los vamos a pedir que lo hagan, ¿sí? Y la pregunta es si puede ser molesto y la respuesta es obvio que es re molesto hacer pruebas, ¿sí? Pero por mala suerte es necesario, ¿sí? O sea, es necesario probar el código que hacemos, ¿sí? Se los digo con la experiencia, lo dice. Código que no está testeado, código que es una mierda. No, pero te juro que está bien hecho. Sí, no, está seguro se lo llevaron preso. No importa, no importa que sea el programador más capo de la historia, si no tiene test, yo no confío que esa cosa funcione bien. Uno puede decir, bueno, seguro que en el caso feliz anda. Y hasta ahí. Ese es un caso. Sí. Las pilas y las colas tienen un tamaño fijo. O sea, Eso vamos a verlo después. Porque no van a tener tamaño fijo. No, sería una mierda. Sí, solamente pudiéramos trabajar con tamaño fijo. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿por qué creen? O sea, ahora vamos a hacer, ¿cómo se llama? Pizarrón inverso, no sé, ese tipo de cosas. Pregunto yo a ustedes, ¿por qué piensan que probar es importante? Tengo un listadito después de cosas. Pero les pregunto yo a ustedes, ¿qué se les ocurre de por qué puede ser útil / importante, necesario, o cualquier sinónimo, hacer pruebas de, pongámosle nuestros TDAs, pero vale para cualquier código que yo haga? Sí. Es una especie de respaldo para el código de que confirma que funciona y hace lo que querés hacer. Bien, perfecto. Espera, ¿tu nombre? Matías. Matías dice que básicamente es una forma de confirmar, che, esto anda, hace lo que dice que... Bien, es lo primero que necesito. Es la funcionalidad número 1, sí. para estar por delante de los casos que puedan ser más extremos. O sea, sí, a mí me pasó en un TP de fundamentos que era el último trabajo que tenía que entregar. Entonces le había preguntado a mi corrector, ¿tengo que tener en cuenta este caso? Y me dijo, este es nuestro corrector automático, sí. Sí, es así, somos mala leche. Sí, espera, ¿tu nombre? Luis Peña. ¿Cómo? Luis Peña. Luis, decime el nombre de pila. Yo digo, Luis. ¿qué nombre tan raro? Pero bueno, qué sé yo. En Uruguay no es raro el nombre Washington, así que no juzgo. Pero bueno, Luis dice, bueno, también para considerar los casos borde, que en realidad es un subconjunto de la idea anterior, que decía Matías, que es decir, che, necesitamos ver que esto ande. Lo otro es, bueno, veamos que esto anda en situaciones, pongámosle extremas. Sí, ok. ¿Alguna otra idea? Sí. Para asegurar que funcione sin necesitar hacer cambios, modificar cosas. Muy bien. ¿Tu nombre? Julen. Bien. Julen dice, para que básicamente yo lo traduzco a, si después yo voy, o sea, supongamos que yo me hago pruebas manuales en el momento y veo que anda bien, perfecto. Lo mando al corrector automático, supónganse que nosotros no tuviéramos pruebas, nosotros tenemos pruebas. Ok, el corrector le dice, sí, pero ¿sabes qué? Esta línea cámbiala por tal otra línea, no sé qué. Ustedes lo van y lo corrigen. ¿Cómo saben que esto anda? O sea, lo acaban de corregir. Bueno, vamos a hacer todo esto de vuelta manual o lo que fuere, eso es una paja, ¿sí? Entonces, sirve para que si yo tengo que modificar, tengo algo que de vuelta me vuelva a hacer el mismo respaldo de antes. O sea, que ese respaldo funcione siempre, no solamente en este momento. Bien. ¿Alguna otra idea? Sí. Bueno, iba a decir eso mismo, pero bueno, también se relaciona con eso, que es el ahorro de tiempo, porque ahí estás todo el tiempo haciendo lo mismo. Bien, ¿tu nombre es? Lucas. Lucas. Yo les voy a seguir preguntando los nombres porque de a poco me los voy a ir acordando, más o menos para mitad del cuatrimestre. Pero... Bueno, Lucas dice básicamente que es un ahorro en tiempo. Yo no voy a decir un ahorro, yo voy a decir una inversión. ¿Por qué? Porque al principio en realidad consume tiempo. Escribir las pruebas consume tiempo. Incluso
consumen más tiempo muchas veces escribir las pruebas que escribir el código que hace lo que nosotros queremos. El tema es que es una inversión. O sea, es una inversión en todo punto de vista. Que tal vez no la vean tanto en una materia como esta. En las cosas, la cantidad de código que van a tener que hacer en cada paso van a ser pequeños, qué sé yo. En materias de la facultad es poco que vean lo redituable que es hacer pruebas, porque las materias de la facultad duran 4 meses. ¿Sí? Entonces, cualquier cosa que hagan, si la cagaron fuerte, qué sé yo, bueno, lo parcheamos, qué sé yo, eso a veces puede pasar. Ok. En la vida real no es así. En la vida real, muchas veces los proyectos duran años. Yo estoy en el mismo proyecto hace 8 años. Imagínense que si no hubiesen pruebas, estaríamos recontra del orto. ¿Sí? E incluso, si una pequeña porción tenía pocas pruebas y después tuvimos que dedicarle 2 meses solamente a hacerle pruebas, para que después, primero, hacer pruebas implica encontrar errores, punto número 1, así que también es una inversión por ese lado. Y segundo, evita que después aparezcan, cuando yo toco algo más, lo vuelva a romper, etcétera. Todo lo mismo, todo se conecta con todo. Hay algo más que dando vueltas. Creo que casi habrán abarcado, si no todo, prácticamente todo lo que dije, salvo por una cosa que también es muy útil. ¿Alguien tiene alguna otra idea? Si no... Sí. Para pruebas de volumen, tipo, cuando si necesitas probarlo en un tamaño muy grande, puede ser pruebas de eso, ¿no? Sí, está bien, esos son tipos de pruebas. O sea, hay distintos tipos de pruebas. Nosotros acá en general nos vamos a basar en lo que se llaman pruebas unitarias, que es una prueba concisa que prueba un escenario. La prueba de volumen es un tipo de prueba unitaria, ¿sí? O prueba de estrés también. Hay otros tipos de pruebas que nosotros acá no nos vamos a poner, incluso hay pruebas que están a mucho más alto nivel, que A/B testing, que smoke testing, que pen testing, etcétera. Hay un montón de cosas así. Ni siquiera nos da el nivel de código en el que estamos para poder hacer algo con eso. Sí, Luis. La ejecución de las pruebas será similar al archivo de test que nos dieron para el tema Sí, 0. sí, exactamente, muy parecido. Entonces, Quizás también para poder como garantizar de a otro, digamos, que quiera usar lo que hiciste, que funciona como debería. sí, o sea, sí, eso está relacionado al otro que venían diciendo. Sí, es una garantía, ¿no? Es como un certificado de alguna manera de, che, esto anda, te juro que anda. Porque a ver, primero, esto nos va a dar... Primero, nos va a dar una certificación de que el TDA implementado funciona como se espera. Eso es la primera... Sí. Como documentación, sí. Sí, esa es la última. Ahí, ¿tu nombre? ¿Cómo? Facundo. ¿Y tu nombre? Mercedes. Mercedes, bien. Voy a ir acordando de a poquito. Ok. Si a futuro cambiamos la implementación, no rompemos el funcionamiento, tenemos como validar justamente que no rompimos, ¿sí? Porque si uso el TDA de alguien más, tengo que poder validar, che, esto funciona. O sea, supónganse que uso el TDA de otro, pero ¿confíen en las pruebas del otro? No confíen en las pruebas del otro, confíen en las pruebas de ustedes. En el caso nuestro, nosotros no confiamos en las pruebas de ustedes, confiamos en las pruebas nuestras. Se las pedimos, pero no creemos que con las de ustedes estemos seguros de que anda. Incluso, una enorme mayoría de las veces no, porque a ustedes les anda, lo mandan al corrector y rompe. Y por algo será, porque le faltan pruebas. Y para que otra persona pueda entender cómo usarlo, o sea, sirve de especificación o documentación. Les puedo decir que como programador, en general, no leo tanto la documentación que escribe la gente, incluso puedo haber sido yo, escribir la prosa hermosa para los clientes y todas esas boludeces, o incluso gente técnica, o sea, de documentación técnica que lo escriba, todo muy lindo. Para mí es mucho más fácil decir, che, para, ¿cómo lo quiero usar? Mucho más fácil es ver casos de uso directamente usándolo. ¿Qué es un caso de uso directamente usándolo? Una prueba. Un test que lo veo y digo, así es como se usa, listo. O sea, es muy común usar las pruebas como eso, ¿sí? Ok, y ahora la pregunta es cómo deberíamos probar. Acá no nos vamos a poner demasiado... A ver, ¿les vamos a hinchar las pelotas? Sí, pero no tanto como creen que se puede llegar a hinchar. ¿Sí? Ya deben haber visto, o quienes estén haciendo ahora intro van a ver un poquito al respecto a lo que se llama metodología TDD. Acá no hinchamos mucho con ese tema. En materias posteriores se va a hinchar bastante más con ese tema y con otras formas de probar. En las materias de ingeniería de software también se va a ver bastante más al respecto, ¿sí? Pero lo que vamos a tratar de hacer acá es hacer las pruebas lo más unitarias que se puedan, ¿sí? Y probar cada uno de los casos específicos. Para las primeras entregas, nosotros les vamos a decir directamente, probá esto al menos. Podés probar más. E incluso es posible que si no lo hacen, tal vez en alguna corrección se los pidamos. Pero mínimo probate esto, porque ni en pedo te anda si no probas esto, ¿sí? Obviamente tengan una prueba por cada
escenario diferente que quieran probar, ¿sí? Separar en funciones, en este caso es separar en tests, ¿sí? Al menos por funcionalidad, ¿sí? Si quieren hacer una separación. Bueno, es lo que acabo de decir de no ser demasiado hinchas, pero la pregunta acá también es cuántas pruebas deberíamos hacer, y la respuesta es depende, ¿sí? Obviamente van a ver, no es que, hay TDAs que tal vez parezcan más complejos y tengan menos pruebas que un TDA que parezca menos complejo, porque tal vez el otro TDA tiene más casos, ¿sí? Y eso va a ser algo que nos va a pasar acá en esta materia. Los primeros TDAs son simples, con funcionalidad simple, con no mucho caso borde per se, entonces van a tener pocas pruebas. Nosotros vamos a tener, obviamente nosotros tenemos muchas más de las que nosotros les pedimos a ustedes, también porque nos vamos encontrando con cosas que queremos ir corrigiendo. Pero no es un tema de cantidad, sino de calidad, ¿sí? Queremos que abarquen la mayor cantidad de casos. Y es muy importante lo siguiente, es muy común que a veces pase que de repente TDA pila, mandan ustedes pruebas, yo le corrijo a alguien, miro y digo, pruebas de pila, yo le digo, che, una cola puede pasar estas pruebas. Al GOTY, porque prueban con un solo elemento, por ejemplo, con 0 o con un elemento. O prueban con un montón de elementos, pero todos los elementos son iguales. Y ahí las pruebas son una mierda. Porque si una cola puede pasar pruebas de una pila, es que están muy mal las pruebas. Están muy mal. Por no decir que hay casos peores todavía, ¿no? Que eso. Pero esos son casos extremos, pero que no son poco frecuentes. O sea, pasan, les digo, una vez por cuatrimestre pasa por lo menos, y se los marcamos. Y es importante. Obviamente también vale la recíproca, que si yo estoy codeando la cola, no tengo que poder pasar. Una pila no puede pasar las pruebas de una cola. Cuando digo que una pila puede pasar, significa, supónganse que implemento como el orto la cola, se comporta como una pila y pasa las pruebas. ¿Sí? Eso no está bien. O sea, no está bien que tengan pruebas que eso pase, ¿sí? Entonces, por eso hablamos de calidad. Y, bueno, los primeros enunciados los van a tener en los lineamientos, pero como unas cuestiones de recomendaciones, siempre prueben del más chico más grande. O sea, no te manden, primero hagamos la prueba de volumen. No, para. Primero fíjate que con una vacía la cosa funcione, que con un elemento funcione, con 3, 4, 5 elementos funcione, bueno, y después mandate con volumen. Porque si no, si después se te rompen volúmenes, se te rompen volumen porque ni vacía anda, se te rompen volumen porque no anda con 3 elementos, se te rompen volumen por la redimensión. Bueno, la prueba de volumen debería chequear mucho más el tema de redimensiones, cómo uno maneja el tema de un amplio volumen. No debería ser la prueba que nos diga todo, ¿sí? Otra cosa común que puede llegar a pasar, solamente tiene una prueba de volumen. Y les anda, está bien, el TDA que hicieron está bien hecho, o sea, nosotros le vamos a corregir igual, te falta una prueba más chica. Porque si en algún momento metes un cambio y se te rompe la prueba de volumen, el problema es que se te rompió. Es mucho más difícil de encontrar, es mucho más difícil de debuguear que tal vez haga una prueba muy chica, paso a paso. Como mira, meto primero un elemento, después lo saco, después vuelvo a poner, pongo otro, saco, hacer un paso a paso. ¿Sí? Entonces, de vuelta, empiecen primero por lo más chico, asegúrense que con pocos elementos la cosa ande, después van con más elementos. ¿Sí? Más adelante van a tener que incluso tener estructuras auxiliares. Bueno, primero que el TDA principal funcione, después van por el auxiliar, porque si hacen las cosas a la mitad, no van a saber qué es lo que está roto cuando no ande. Cuando todo anda, todos somos felices. La realidad es que en el 90% del tiempo de un programador está resolviendo cosas que no andan. Si estuviera resolviendo cosas que andan, nos quedamos sin laburo. ¿Sí? Ok. Esta creo que es una frase que me dijo un compañero de laburo hace muchos años. Todavía sigue siendo mi compañero de laburo y todavía la sigue diciendo, que es que un bug es una prueba que no se escribió. Y es una realidad, ¿sí? O sea, si tiene un bug es porque hay dos opciones. O no había una prueba que chequeaba ese escenario, o había una prueba que chequeaba el escenario y además lo chequeaba mal. Que es lo más triste. O sea, que alguien lo consideró y lo consideró mal. Puede pasar, sí, pasa. Porque bueno, qué sé yo, alguien pensó. Estamos hablando de código más complejo que el que hay acá y uno considera, che, no, para este caso, para mí debería esta función devolver true. Era como, che, no, la tenía que devolver false. Bueno, puede pasar. Pero en el 95% de los casos diría que no hay un test sobre ese escenario. ¿Sí? Por eso, en muchos lugares, en muchos laburos, o espero que sean muchos laburos, cuando uno manda funcionalidad nueva, manda un pull request, manda diciendo, che, mira, acá tengo funcionalidad nueva, tiene que venir con test, obvio. Pero ahora cuando algo se rompió y lo arregla, ahora debería haber un test que antes se rompía y que ahora con tu cambio ya no se rompe más.
Es como, demostrame que algo estaba roto, que lo podemos reproducir y que si la próxima vez alguien lo vuelve a romper, tenemos una forma de que algo nos salte, lo que habíamos dicho antes, algo que nos valide, ¿sí? A futuro, que si volvemos a meter la pata, algo nos avise, ¿sí? Por eso es muy importante, todo lo que tiene que ver con todo esto o sea, se dedica infraestructura entera, o sea, computadoras enteras a correr pruebas todo el tiempo. O sea, no es una boludez hacer esto, ¿sí? Así que bueno, no hay nada más destacarse, les dije que esto iba a ser tranqui, todavía me queda, que son las 18:30, ¿no? Sí, no, tengo bien así que, ¿alguien tiene alguna pregunta? Si no, ¿estamos bien? ¿Tenemos mucho para la práctica hoy? Si no, porque tal vez conviene empezar un ratito antes. Vamos a empezar con 10. Así salen temprano. Ok, listo, entonces arrancamos, o sea, tienen 20 minutos ahora de descanso y menos 10, 7 menos 10, arrancamos la práctica, corto acá.